¿Qué tan frecuente es el cáncer de pulmón a nivel mundial? ¿Por qué es tan grave este tipo de cáncer? ¿Cuál es la causa por la cual este cáncer de pulmón se descubre tan tarde? ¿Se demora tanto para hacerse un diagnóstico? ¿Cómo descubrir cada uno que podría tener un cáncer de pulmón? ¿Sabes cuáles son los signos y síntomas preponderantes? ¿Conoces los factores de riesgo que te podrían llevar a un cáncer de pulmón? Además, ¿cómo prevenir un cáncer de pulmón, que para nosotros sería lo fundamental? De todos estos aspectos te vamos a hablar en este video. Déjanos en los comentarios si tienes familiares con cáncer de pulmón. Déjanos en los comentarios si eres fumador, si actualmente fumas y cuáles son tus preocupaciones con relación al cáncer de pulmón. Te voy a invitar para que te suscribas a nuestro canal. Si todavía no lo has hecho, busca la palabra suscribirse y tócala. Nuestra promesa es que mantendremos información actualizada sobre salud, sobre nutrición, sobre hábitos de vida saludable, para que puedas llevar una vida plena. Si sientes esto, tienes cáncer del pulmón. El cáncer de pulmón es uno de los dos más frecuentes cánceres a nivel mundial. En algunos pocos países ocupa el primer lugar, en otros ocupa el segundo lugar, pero de ahí no sale. Uno de los dos primeros cáncer a nivel mundial y que más personas mueren a nivel mundial se llama cáncer de pulmón. Para comprenderlo, debemos hablar qué es eso que llamamos los pulmones, qué hacen los pulmones por nosotros. Y entonces tendremos que hablar que todas las personas tenemos dos pulmones, un pulmón en el lado derecho, un pulmón en el lado izquierdo. En el lado derecho, ese pulmón está dividido en tres partes o lóbulos, superior, medio e inferior. En el lado izquierdo solamente tenemos dos lóbulos, superior, inferior. Allí el corazón está recostado hacia el lado izquierdo. Ese pulmón izquierdo es un poco más pequeño que el pulmón derecho. ¿Qué hacen los pulmones? Recibir aire y hacer que ese aire se difunda en la sangre, en las células sanguíneas, en los glóbulos rojos. Y son esos glóbulos rojos los responsables de llevar oxígeno a todas las células, porque sin oxígeno no hay vida. Pero además hay otra función en el pulmón muy importante. Las células botan una sustancia que ya no necesitan, la degeneración del oxígeno, que se llama dióxido de carbono. Bueno, la sangre lleva de regreso ese dióxido de carbono a los pulmones para que nosotros lo enviemos a la naturaleza. La naturaleza se encarga de renovarlo, convertirlo posteriormente en oxígeno. Esa es la función de la naturaleza, de los árboles. Esa conversión de oxígeno a gas carbónico en las células y luego el envío de ese gas carbónico a la naturaleza para convertirlo en nuevo oxígeno. Ese oxígeno entra por la nariz o por la boca y va hasta los pulmones, pasando por la garganta, por la faringe, por la laringe, por la tráquea, los bronquios, que son los tubos que hay en los pulmones para llevar el oxígeno hasta los alvéolos. Los alvéolos son una esponjita que hace posible el intercambio del pulmón con la sangre, transmitiendo ese oxígeno. Es decir, que las funciones de los pulmones es entregar oxígeno a las células y traer de vuelta el gas carbónico, que ya no se necesitará más. Esa función es vital. Respirar, por eso es tan importante. Y respirar aire puro, lleno de oxígeno, pues se vuelve todavía mucho más importante. Ahora bien, ¿qué pasa cuando unas células malignas crecen en el pulmón? Bueno, esas células malignas que crecen en el pulmón se están volviendo multiplicadas y al multiplicarse hablamos de cáncer del pulmón. Entonces, digámoslo así brevemente, unas células normales en el pulmón pueden cumplir esa función de intercambio gaseoso, oxígeno y gas carbónico. Unas células malignas que se pueden reproducir constituyen un cáncer, un tumor maligno. Ese tumor maligno puede ir a parar a otros órganos de nuestro cuerpo humano, puede ir a parar a los huesos, al cerebro, a los ganglios linfáticos. Recordemos que los ganglios linfáticos, la linfa, el sistema linfático es parte del sistema inmunológico, del sistema que nos cuida, del sistema de defensas. Por lo tanto, ese cáncer de pulmón, si no se detecta a tiempo, puede ir a parar a ganglios, cerebro, huesos y a otros órganos. Pero también el pulmón podría recibir otros tipos de cáncer que viene de otros tejidos y de otros órganos.
Allí hablamos de metástasis. Tanto cuando el pulmón produce siembras en otros lados, en otros órganos, como cuando el pulmón recibe un cáncer metastásico de otro tipo de órganos o tejidos en el organismo. Ese asunto que llamamos cáncer no es más que el deterioro, el daño de unas células que están creciendo, parecieran vivas porque crecen y se multiplican, pero son malignas y tienen la potencialidad de diseminarse bastante. Por ello, muchas veces tenemos un problema con el cáncer de pulmón y es que no lo detectamos a tiempo. Y para que hablemos de esa no detección a tiempo, debemos hablar de dos tipos de cáncer. Dos tipos de cáncer. Un cáncer lo denominamos los médicos cáncer de pulmón de células pequeñas. Ese tumor de células pequeñas está bastante relacionado con el hábito de fumar, sobre todo de aquellas personas que han fumado por mucho tiempo y que han fumado una gran cantidad de cigarrillos diarios. Cáncer de pulmón de células pequeñas, bastante relacionado con el hábito de fumar. Hay otro tipo de tumor en el pulmón que se llama de células no pequeñas. Allí encontramos células grandes, tumor de células grandes, pero también encontramos dos tipos de tumores que también son frecuentes a nivel pulmonar. Un cáncer que llamamos de células epidermoides y otro tipo de cáncer que llamamos de adenocarcinoma. Estos diferentes tipos de cánceres tienen diferencias entre sí, pero definitivamente nos deben preocupar todo el contexto de los tipos de cáncer del pulmón y poder identificar sus factores de riesgo. Recuerde, tumor pulmonar de células no pequeñas y tumor pulmonar de células pequeñas. Ese de células pequeñas, recuérdelo, muy relacionado con el hábito de fumar. Fumar bastante y fumar por muchos años. Hablemos ahora cómo detectar, cómo saber que yo puedo tener un cáncer del pulmón. Y aquí lo más importante que tenemos que decirle es que la gran mayoría de los cánceres de pulmón no podemos detectarlo a tiempo. Ese tumor puede crecer allí en el pulmón sin darnos cuenta. Es decir, tiene la capacidad de ir aumentando y solamente viene a dar signos o síntomas cuando ya está en una etapa avanzada. Y esa es la razón por la cual mueren tantas personas de cáncer del pulmón. No alcanzan a darse cuenta. Y cuando van al médico ya es tarde, o cuando el médico lo descubre, también es tarde. Sin embargo, descubrir un tumor a tiempo es más ventajoso que dejarlo avanzar indefinidamente. Por eso hablemos de signos y síntomas que podrían estar relacionados con cáncer del pulmón. 1. Una tos reciente que dura más de 15 días. Una tos con una duración de más de 15 días debemos consultar. No podemos quedar con ella. 2. Si esa tos se acompaña con pintas de sangre, hemoptisis, incluso pequeñas cantidades de sangre, también hay un riesgo elevado de que estemos frente a un tumor de pulmón. 3. Sensación de que me falta el aire, dificultad para respirar o disnea. Esa sensación de falta de aire puede estar relacionada también con cáncer de pulmón. Dolor en el pecho, en alguno de los dos pulmones. Una sensación de ronquera, de que la voz se volvió ronca, después sobre todo de episodios de infección. Una pérdida de peso que no se explica por otra razón, porque queramos perder peso. Un dolor en los huesos, un dolor de cabeza. Esos son signos y síntomas que pueden acompañar a esos primeros signos y síntomas. Tos con expectoración, y pintas de sangre. Hay que ponerle mucho cuidado. Podría ser un cáncer de pulmón. Por eso hay cierta dificultad en el diagnóstico. Una persona que fuma normalmente tiene tos y al tener tos normalmente expectora, expulsa flema proveniente de los bronquios y esa flema podría confundirse como una situación normal por el hecho de ser fumador. Bueno, si queremos actuar rápido, las personas que fuman deben ir con alguna periodicidad al médico. Y sobre todo, si hay algún cambio en el patrón que han tenido en los últimos días, semanas o meses, inmediatamente consultar. Ahí hay unos factores que podemos intervenir y hay otros que no podemos intervenir. Hablemos de factores de riesgo. ¿Qué puede llevar a una persona a tener cáncer de pulmón? 1. Tabaquismo, ya lo hemos dicho. Cáncer de células pequeñas, muy relacionado con tabaquismo. Es un cáncer frecuente a nivel pulmonar. Eso depende
enormemente de la cantidad de cigarrillos que se fumen en el día y de los años de fumador que lleve una persona. Indudablemente, fumar acerca a una persona al cáncer. Así como también hay que decir, dejar de fumar disminuye el riesgo de cáncer. O dejar de fumar disminuye el riesgo de agravarse por un cáncer de pulmón. Eso también hay que tenerlo en cuenta. 2. Hay otros factores de riesgo que no tienen que ver con cigarrillo. La exposición, por ejemplo, a nivel laboral de ciertas sustancias, por ejemplo, níquel, arsénico, cromo, puede llevar a una persona a cáncer de pulmón. Asbesto, otra sustancia, que son unas fibras a nivel laboral, que las personas se pueden exponer, puede llevarlo a un cáncer de pulmón. Igualmente, percibir el humo del cigarrillo de otras personas, a eso se le llama fumador pasivo. Una persona que no fuma, pero percibe o recibe el humo de otras personas que sí fuman. Los fumadores pasivos también tienen un riesgo aumentado de cáncer. 3. Radioterapia previa. Una persona que haya recibido irradiación para el tratamiento de ciertas enfermedades, incluyendo otros tipos de cáncer. Esas personas que son irradiadas tienen un riesgo aumentado de cáncer de pulmón. Y hay un contaminante ambiental que se llama el gas radón. Ese gas radón se produce en la naturaleza como una descomposición, como una degeneración natural que sufre un elemento radiactivo que se llama uranio y puede estar presente en la naturaleza, sobre todo en las grandes ciudades, y se vuelve parte de la vida diaria, y ese gas incluso puede penetrar a las casas. Hoy muchos países están midiendo permanentemente gas radón en las ciudades y toman muestras a nivel de las casas, porque si podemos disminuir la presencia de ese gas, estamos disminuyendo un factor de riesgo. Así es que estos factores de riesgo multiplican la probabilidad de que una persona sufra cáncer de pulmón. Y hay un elemento más. Las personas que en su familia han tenido padres, abuelos o hermanos, tíos con cáncer de pulmón, tienen también una probabilidad elevada de sufrir cáncer de pulmón. Es decir, que puede haber allí unos patrones hereditarios, genéticos, mutacionales, que podrían estar relacionados con cáncer de pulmón. Si usted conoce los factores de riesgo y yo me alejo de esos factores de riesgo, lo que estoy haciendo es prevención, que es lo fundamental. No deberíamos estar pensando cómo detectar a tiempo el cáncer de pulmón. Eso es muy importante porque puede significar la esperanza de vida, años de vida, pero lo más importante es la prevención. Así es que hablemos de prevención de cáncer de pulmón. Y la primera regla de oro para no tener cáncer de pulmón es no fumar. No fumar. Si nunca fumaste, no comiences a hacerlo. Y si ya has empezado el hábito de fumar, segundo, pues deja de fumar. Y cuanto más antes lo hagas, mejor para tu organismo. Más años de recuperación podrías tener. Así es que no fumar o dejar de fumar son los dos primeros compromisos que tiene que tener una persona con su vida. Tercero, tenemos que evitar el humo de aquellas otras personas que fuman. Yo no fumo, pero entonces tampoco me expongo a estar cerca a esas otras personas que fuman. Y allí se vuelve muy importante que los fumadores respeten la vida de los no fumadores. Para eso hay que alejarse de otras personas. Lugares de trabajo libres de cigarrillo, ciudades, recintos libres de cigarrillo. Tiene que ser un compromiso ciudadano. Si alguien quiere fumar, pues que se aleje suficientemente de otras personas. Cuarto, podemos hacer un análisis en las ciudades, en las casas, sobre presencia de radón, ese gas que proviene del uranio, que es contaminante y que está altamente relacionado con cáncer de pulmón. Quinto, en los lugares de trabajo, las personas que están expuestas a sustancias químicas tienen que usar sus elementos de protección personal, tienen que usar guantes, tienen que usar trajes especiales en muchas ocasiones, tienen que usar unos respiradores para gases, o para metales, o para humos, o para polvos. Esas máscaras o esos respiradores lo alejan de arsénico, de asbesto, de níquel, de cromo y de otras sustancias que tienen un potencial cancerígeno. Sexto, una alimentación sana, rica en antioxidantes, para que
acaben con los radicales libres de oxígeno que nos puede llevar a un cáncer, rica en antiinflamatorios naturales, rica en polifenoles que están presentes sobre todo en vegetales de hojas verdes y en las frutas, definitivamente tiene que ver con prevención de cáncer. Y miren un elemento muy importante, porque es que hacer ejercicio diario, mínimo 20 minutos, también nos aleja de la posibilidad de cáncer. Si usted hace ejercicio 20 minutos diarios, como mínimo, las probabilidades de desarrollar un cáncer son mínimas, porque usted tiene un organismo antiinflamatorio, usted tiene un organismo que está eliminando los radicales libres, usted está oxigenando profundamente todas las células y eso hace que haya menos degeneración celular, menos malignización de las células. Esta es la información para prevenir un cáncer de pulmón, que es lo primero, la primera obligación, prevenir antes que curar. Si ya usted tiene factores de riesgo, fuma o recibe el humo de cigarrillo de otras personas o tiene factores de riesgo a nivel laboral o por ejemplo no hace ejercicio, tiene una vida sedentaria o se alimenta mal, usted tiene que hacer todo lo posible por detectarlo a tiempo. Y allí esos signos y síntomas de los que hemos hablado, tos con expectoración, tos con pintas de sangre, se vuelve muy importante y tienes que consultar oportunamente. Espero que esta información le haya llegado a todos. Nuestra pasión por la salud es la pasión que queremos transmitirle a usted para su cuidado. Si todos somos apasionados por el cuidado de la salud, estamos más cerquita de poder prevenir cualquier enfermedad que tenerla que sufrir. Así es que si esta información te parece útil, te ayuda para tu vida, dale un like o me gusta al video. Recuerda compartirlo con otras personas, no te quedes con información de salud. Comparte este video, envía este link a otras personas para que lo puedan aprovechar. Si todos juntos nos podemos cuidar, también todos juntos deberíamos cuidar este planeta Tierra que bastante lo necesita. Nos vemos en un nuevo video.